4 La de los árboles de muerte. Industria megarácnida. Me alegro de verte. Sus hermanos del árbol ya estaban muertos, no los podían salvar, pero Tarbix no podía dejarlos ensartados y sin vengar. La destrucción de sus figuras orgullosas y perfectas era un insulto a la vista y al honor de la legión. Reunió todos los explosivos que transportaban los hombres que quedaban, y avanzó hacia los árboles acompañado de Bulle y de Sakian. Lucius se quedó con los demás. «Eres un idiota al hacer eso», dijo a Tarbix. «Todavía podríamos necesitar esas cargas». «¿Para qué?», inquirió él. «Tenemos una guerra que ganar aquí», respondió su compañero con un encogimiento de hombros. Sus palabras casi hicieron reír a Saúl Tarbix. Deseaba decir que ya estaban muertos. Muerte había engullido a las compañías de ángeles sangrientos y ahora, gracias al afán de gloria de Eidolon, también los había engullido a ellos. No había salida. Tarbix no sabía cuántos de la compañía seguían con vida en la superficie, pero si los otros grupos habían sufrido bajas en la misma proporción que las suyas, el número total no podía ser muy superior a 50. 50 hombres, aunque se tratara de 50 astates, contra un mundo de innumerables enemigos. Aquella no era una guerra que ganar, era simplemente una última batalla, en la que, por la gracia del emperador, podrían llevarse a tantos enemigos con ellos como pudieran antes de caer. No le dijo aquello a Lucius, pero solo fue porque los otros lo habrían oído. La clase de coraje que tenía Lucius no admitía la realidad, y de haber hablado Tarbix de la situación sin tapujos se habría producido una disputa. Lo último que los hombres necesitaban en aquellos momentos era ver pelear a sus oficiales. «No permitiré que esos árboles sigan en pie», declaró Tarbix. Acompañado por Bulle y por Sakian, se acercó a los árboles de piedra blanca, corriendo bien agachados hasta que se encontraron bajo las sombras de sus dóseles sombríos y rígidos. Los megarácnidos alados encaramados entre las espinas no les prestaron atención. Los 3 hombres oían los crujidos y chasquidos de los insectos alimentándose, y de vez en cuando hirillos de sangre oscura salpicaban el suelo a su alrededor. Dividió las cargas en 3 montones iguales y las sujetó a los troncos de los árboles. Bulle fijó un temporizador a 40 segundos. Echaron a correr de vuelta al linde del bosque de tallos donde Lucius y el resto de la tropa permanecían ocultos. «Rápido, Saúl», chisporroteó la voz de Lucius a través del comunicador. Tarbix no respondió. «Rápido, Saúl. Date prisa. No mires atrás». Sin dejar de correr, Tarbix miró a su espalda. 2 de los cladóceros alados se habían separado del grupo que se alimentaba y habían alzado el vuelo. Las batientes alas eran vítreas formas borrosas bajo la luz amarilla, y los centelleos de los relámpagos brillaban sobre los lustrosos cuerpos negros. Se elevaron describiendo un círculo, apartándose de los árboles de espinas, y marcharon en dirección a las 3 figuras, con las alas batiendo el aire como el zumbido de un mosquito ralentizado y amplificado hasta alcanzar unos tonos graves descomunales. «¡Corred!», gritó Tarbix. Sakian echó un vistazo a su espalda, dio un traspié y cayó. Tarbix se detuvo con un patinazo y dio la vuelta, tirando del caído hasta incorporarlo. Bulle había seguido corriendo. 12 segundos. Gritó este, al tiempo que se volvía y sacaba su bote. El guerrero siguió retrocediendo, pero apuntó el arma hacia las figuras que se acercaban. «¡Vamos!», vociferó. Luego empezó a disparar y gritó: «¡Al suelo! ¡Al suelo!». Sakian empujó a ambos contra el suelo, y él y Tarbix quedaron tumbados sobre el polvo rojo mientras la primera criatura alada pasaba sobre ellos, tan baja que la corriente descendente de las batientes alas levantó una nube de polvo. La criatura se alzó, dejándolos atrás, y se dirigió directamente hacia Bulle, pero viró cuando él la alcanzó en 2 ocasiones con los disparos del Volter. Tarbix alzó la cabeza y vio que el segundo megarácnido caía directamente hacia él, la clase de descenso en picado que había atrapado a tantos de sus camaradas un poco antes. Intentó rodar a un lado, pero aquella cosa negra ocupaba todo el cielo. Rugió un Volter. Sakian había sacado su arma y disparaba hacia arriba, a quemarropa. Los disparos atravesaron el tórax del cladócero alado en medio de una violenta bocanada de humo y fragmentos quitinosos, y la criatura cayó, aplastándolos a ambos bajo su peso. Chilló y se contrajo espasmódicamente encima de ellos, y Tarbix oyó como Sakian gritaba de dolor. Tarbix empujó frenéticamente para quitarse al animal de encima, con las manos pegajosas por el licor. Las cargas detonaron. La onda expansiva de fuego arrasó la tierra roja en todas direcciones. Abrasó y demolió el cercano linde del bosque de tallos y lanzó a Tarbix, Sakian y la cosa que los inmovilizaba por los aires.
Abuye lo levantó del suelo y lo arrojó hacia atrás. A la criatura que volaba le arrancó las alas y la precipitó contra los matorrales. La explosión arrasó los 3 árboles de piedra, que se desplomaron igual que edificios, como torres derribadas, quebrándose en frágiles esquirlas y polvo blanco mientras caían al interior de la bola de fuego. 2 o 3 de las criaturas aladas que se alimentaban en los árboles alzaron el vuelo, pero estaban envueltas en llamas, y el efecto succionador del calor generado por la explosión volvió a hacerlas caer al centro de la explosión. Tarbish se puso en pie. Los árboles habían quedado reducidos a un montón de escoria blanca que ardía furiosamente. Un espeso manto de polvo de un blanco ceniciento se elevó de la zona de la explosión. Una llovizna de fragmentos llameantes y humeantes, parecidos a material escupido por un volcán, cayó sobre él. Tiró de Sakian para levantarlo. El choque de la criatura contra ellos le había roto a su compañero la parte superior del brazo derecho, y la rotura había empeorado cuando la explosión los había hecho saltar por los aires. Sakian se tambaleaba, pero su metabolismo genéticamente mejorado empezaba a compensarse. Bulle, indemne, se levantaba por sí solo. El comunicador se activó. Era Lucius. ¿Ya estás contento?, preguntó. Más allá de la venganza y el honor, la acción de Tarbish tuvo 2 consecuencias inesperadas. La segunda no resultó aparente durante algún tiempo, pero la primera lo fue en menos de 30 minutos. Allí donde las comunicaciones habían sido incapaces de conectar a las compañías desperdigadas sobre la superficie, la explosión lo consiguió. Otras 2 compañías, una bajo el mando del capitán Anteus, la otra bajo el mando de Lore Eidolon en persona, detectaron la notable detonación, y siguieron la columna de humo hasta su origen. Unidos, contaban con casi 50 astartes entre todos ellos. Infórmenme, ordenó Lore Eidolon. Se habían apostado en el límite del claro, a medio kilómetro de los árboles destruidos, cerca del margen del bosque de tallos. El terreno despejado les permitía detectar con mucha antelación la presencia de la variante terrestre de los megarácnidos, y si volvían a aparecer las criaturas con alas, podían retroceder rápidamente a la protección que ofrecían los matorrales y organizar una defensa. Tarbish resumió todo lo que había acaecido a sus hombres desde el aterrizaje con tanta rapidez y claridad como le fue posible. Lore Eidolon era uno de los comandantes con más antigüedad del Primarca, el primero elegido para tal puesto, y no toleraba familiaridades, ni siquiera por parte de oficiales de combate de rango superior como Tarbish. La actitud de Eidolon indicó a Saúl que el comandante estaba rabioso porque la operación no había salido en absoluto a su gusto, y le hizo preguntarse si éste reconocería en algún momento que se equivocó al ordenar el descenso. Lo puso en duda. Eidolon, como toda la jerarquía de élite de la Legión de los Hijos del Emperador, convertía de una u otra manera el orgullo en virtud. Repita lo que ha dicho sobre los árboles, instó Eidolon. Las criaturas aladas los usan para sujetar a la presa de la que se alimentan, señor, explicó Tarbish. Eso lo comprendo, espetó el otro. He perdido hombres a manos de los seres alados, y he visto los árboles de espinas, pero me dice que había otros cuerpos. Los cadáveres de los ángeles sangrientos, señor, respondió Tarbish, asintiendo, y hombres del ejército imperial también. Nosotros no hemos visto eso, observó el capitán Anteus. ¿Podría explicar lo que les sucedió?, respondió Eidolon. Anteus era uno de los miembros del círculo de elegidos de Eidolon y disfrutaba de una relación mucho más cordial con su señor que Tarbish. ¿Tiene pruebas?, preguntó Anteus a Tarbish. Destruí los árboles, como ya sabe, señor, respondió él. ¿De modo que no tiene pruebas? Mi palabra es la prueba, dijo Tarbish. Y a mí ya me sirve, repuso Anteus, asintiendo cortésmente. No era mi intención ofender, hermano. No lo ha hecho, señor. ¿Utilizó todas las cargas?, preguntó Eidolon. Sí, señor. Un desperdicio. Tarbish iba a responderle, pero sofocó las palabras antes de pronunciarlas. De no haber sido por la utilización de los explosivos, no se habrían reunido. De no haber sido por la utilización de los explosivos, los cuerpos destrozados de magníficos miembros de la Legión de los Hijos del Emperador habrían colgado de picotas de piedra en ignominioso desaliño. Se lo dije, señor, comentó Lucius. Le dijo que usar todas nuestras cargas explosivas era un desperdicio. ¿Qué es eso que lleva en la mano, capitán?, preguntó Eidolon. Lucius alzó la extremidad cuchilla. Usted nos deshonra, dijo Anteus. ¡Qué vergüenza! ¿Utilizar la garra de un enemigo como espada? Tírela, capitán, dijo Eidolon. Me sorprende su conducta.
Sí, señor. Tarbix. Sí, señor. Los ángeles sangrientos necesitarán alguna prueba de sus bajas. Algunas reliquias que puedan honrar. Dijo que colgaban fragmentos de armadura de esos árboles. Vaya y recupere algunos. Lucius puede ayudarlo. Señor, no deberíamos asegurar esta. Le di una orden, capitán. Ejecútela, por favor, ¿o es que el honor de nuestra legión hermana no significa nada para usted? Solo pensaba que, le pedí consejo. ¿Es usted un comandante general al tanto de las decisiones de la línea superior de mando? No, señor. Entonces haga lo que le digo, capitán. Usted también, Lucius. Ustedes, soldados, ayúdenlos. La tormenta escudo local se había extinguido, y el cielo sobre el amplio claro era sorprendentemente transparente y pálido, como si finalmente cayera la noche. Tarbix no tenía ni idea de cómo era el ciclo diurno de muerte. Desde que descendieron al planeta sin duda habían transcurrido períodos diurnos y nocturnos, pero en los bosques de tallos, iluminados por el resplandor de las tormentas, tales cambios habían sido imperceptibles. En aquellos momentos el ambiente parecía más fresco y silencioso. El cielo tenía un color beige apagado, con filamentos de oscuridad abriéndose paso. No soplaba viento, y el parpadeo de relámpagos difusos llegaba desde muchos kilómetros de distancia. A Tarbix le pareció que incluso podía vislumbrar estrellas en lo alto, en las zonas más oscuras del cielo despejado. Condujo a su grupo a los escombros de los árboles. Lucius no dejaba de refunfuñar, como si todo fuera culpa de Tarbix. Cállate, le dijo a través de un canal cerrado. Considera esto como sobrada venganza al modo en que le lamiste el culo al comandante general. ¿De qué hablas? Preguntó Lucius. Le dije que era un desperdicio, señor, respondió Tarbix, imitando las palabras de Lucius en un tono de voz nada amable. Te lo dije. Sí, lo hiciste, pero existe una cosa llamada solidaridad. Creía que éramos amigos. Somos amigos, respondió Lucius, ofendido. ¿Y fue esa la acción de un amigo? Somos de la Legión de los Hijos del Emperador, repuso Lucius con solemnidad. Buscamos la perfección, no ocultamos nuestros errores. Cometiste un error. Reconocer nuestros fracasos es otro paso en el camino a la perfección. ¿No es eso lo que nos enseña nuestro primarca? Tarbix frunció el entrecejo. Su compañero tenía razón. El primarca Fulgrim enseñaba que únicamente mediante la imperfección podían fallarle al emperador, y solo reconociendo esos fracasos podían erradicarlos. Tarbix deseó que alguien le recordara a Eidolon el dogma clave de la filosofía de su legión. Cometí un error, admitió Lucius. Utilicé esa especie de espada. Me entusiasmaba. Era Xenos. Lord Eidolon tuvo razón al reprenderme. Te dije que era Xenos. 2 veces. Sí, lo hiciste. Te debo una disculpa por eso. Tenías razón, Saúl. Lo siento. No importa. Lucius posó una de sus manos sobre el brazo acorazado de Tarbix y lo detuvo. No, nada de eso. Vaya, uno soy yo para hablar. Tú siempre sabes lo que hay que hacer, Saúl. Ya sé que me burlo de ti por ello. Lo siento. Espero que sigamos siendo amigos. Desde luego. Tu actitud inquebrantable es una auténtica virtud, dijo Lucius. Yo me vuelvo obsesivo en ocasiones, cuando me acaloro. Es una imperfección de mi carácter. A lo mejor puedes ayudarme a vencerla. A lo mejor puedo aprender de ti. Su voz tenía aquel tono infantil, que era lo que había hecho que le cayera bien a Tarbix en primer lugar. Además, añadió, me salvaste la vida. No te he dado las gracias por eso. No, no lo has hecho, pero no es necesario, hermano. Entonces, acabemos con esto, ¿de acuerdo? Los otros hombres aguardaban mientras Tarbix y Lucius celebraban su conversación privada de comunicador a comunicador. Los 2 capitanes corrieron a reunirse con ellos. Los guerreros que Eidolon había elegido para ir con ellos eran Bulle, Ferost, Lodorotón y Ticus, todos hombres de la escuadra de Tarbix. Estaba tan claro que Eidolon castigaba a la tropa, que no resultaba divertido. Tarbix odió que sus hombres tuvieran que pagar solo porque él no estaba bien visto. Y Tarbix tenía la sensación de que no los castigaban por malgastar cargas explosivas. Padecían la ignominia de Eidolon porque ellos habían conseguido cosas más importantes que ninguno de los otros grupos desde el descenso. Llegaron ante los escombros de los árboles y ascendieron entre crujidos por las laderas de escoria blanca humeante. Restos de espinas de piedra sobresalían del montón igual que astas de ciervo, algunas todavía con pedazos carbonizados de carne. ¿Qué hacemos?, preguntó Picus.
Tarvis suspiró y se arrodilló sobre los blancos restos. Empezó a apartar a un lado los cascotes calcáreos con las manos enguantadas. Esto, dijo. Trabajaron durante 1 hora o 2. Había empezado a caer una especie de noche y la temperatura del aire descendió bruscamente a medida que la luz desaparecía del cielo. Brillaron estrellas de un modo normal, y algunos relámpagos distantes revolotearon sobre los interminables bosques de hierba que circundaban el claro. Un calor infinito surgía del centro del montón de escombros y provocaba que el aire frío que los rodeaba reluciera. Removieron la polvorienta escoria, pedazo a pedazo, y recuperaron 2 placas de hombrera abolladas, ambas pertenecientes a los ángeles sangrientos, y un gorro del ejército imperial. ¿Es eso suficiente?, inquirió Lord Orton. Seguid trabajando, respondió Tarvis. Miró al otro lado del claro en penumbra, al lugar donde la compañía de Eidolon estaba atrincherada. 1 hora más, tal vez, y pararemos. Lucius encontró un casco de ángel sangriento. Parte del cráneo seguía dentro. Ticus localizó un peto que pertenecía a uno de los difuntos legionarios hijos del emperador. Traed eso también, indicó Tarvis. Entonces Ferost encontró algo que estuvo a punto de matarlo. Era uno de los cladóceros salados, quemado y enterrado, pero todavía con vida. Cuando Ferost apartó las cenizas calcificadas, la negra y contraída criatura, sin alas y reventada, se alzó y lo acuchilló con la cresta y ganchura de la cabeza. Ferost dio un traspié, cayó y resbaló de espaldas por la ladera de escombros. La criatura avanzó con dificultad tras él, arrastrando el cuerpo lastimado, con las bases de las alas rotas vibrando inútilmente. Tarvis se abalanzó sobre ella y la mató con el espadón. La criatura estaba tan cerca de la muerte y tan exhausta que el cuerpo se arrugó bajo la hoja como si fuera papel, y solo emanó un icor residual y espeso como pegamento. ¿Estás bien?, preguntó Tarvis. Me cogió por sorpresa, respondió Ferost, quitándole importancia. Vigilad lo que hacéis, advirtió Tarvis al resto. ¿Oís eso?, preguntó Lucius. Todo había quedado muy oscuro y silencioso, como un auténtico anochecer, pero al amplificar la acústica de sus cascos, todos oyeron el repiqueteo que Lucius había detectado. En los bordes de los matorrales, la luz de las estrellas centelló sobre ajetreadas formas metálicas. Han regresado, indicó Lucius, volviendo la cabeza en dirección a Tarvis. Tarvis al grupo principal, transmitió Tarvis. Contacto con el enemigo en los límites del bosque. Lo vemos, capitán, respondió inmediatamente Eidolon. Mantengan su posición hasta que, la conexión se cortó bruscamente, como si la interfirieran. Deberíamos regresar, dijo Lucius. Sí, coincidió Tarvis. Una luz y un ruido repentinos los sobresaltaron a todos. El grupo principal, a medio kilómetro de distancia, había abierto fuego. A lo lejos, oyeron y vieron bolters que retumbaban y centelleaban en la oscuridad. Figuras distantes de color gris sucio danzaban y bailoteaban bajo la luz estroboscópica de los disparos. Habían atacado la posición de Eidolon. «Vamos», gritó Lucius. «¿Y qué hacemos?», inquirió Tarvis. «Esperad. Mirad». Los 6 descendieron gateando para ponerse a cubierto a un lado del montón de escombros. De los extremos del bosque surgían megarácnidos que se aproximaban a ellos. Figuras grises en movimiento, invisibles excepto cuando reflejaban la luz de las estrellas y el lejano parpadeo de los relámpagos. Se dirigían en tropel, a centenares, hacia el montículo que habían sido los árboles, y entre ellos había otras formas más grandes, megarácnidos colosales. Otra variante de la especie. El grupo de Tarvis se deslizó por el montón de cascotes calcáreos y retrocedió hacia campo abierto, al extenso claro situado detrás de ellos, manteniéndose todos bien agachados. A su derecha, la posición de Lord Eidolon estaba sumida en un ruidoso y enfurecido combate. ¿Qué hacen?, preguntó Bully. Mira, respondió Tarvis. Las columnas de megarácnidos ascendieron por el montón de cascotes. Figuras con aspecto de guerreros, equipadas con espadas cuadradas, se apostaron alrededor de la base como si montaran guardia. Otras figuras ascendieron por las pendientes y empezaron a separar los escombros, limpiando la zona con velocidad y eficiencia inhumanas. Tarvis vio figuras de guerreros que realizaban aquella tarea, y también cladóceros de un aspecto similar pero con extremidades en forma de pala en lugar de espadas. Con una precisión minuciosa, los megarácnidos empezaron a dispersar el montón de escombros, y a llevarse los cascotes sueltos al interior de los matorrales. Formaron largas cuadrillas mecánicas para hacerlo.
Las figuras más colosales, los cladóceros que Tarbish no había visto con anterioridad, se adelantaron. Eran monstruos enormes, de patas cortas y gruesas y abdómenes gigantescos. Avanzaron pesadamente y empezaron a roer y sorber los escombros desmenuzados con bocas espantosamente grandes. Los cladóceros de menor tamaño correteaban alrededor de sus corpulentas figuras, extrayendo madejas de materia blanca de sus órganos hilanderos con movimientos curiosamente delicados de las extremidades superiores. Los seres más pequeños transportaban aquella materia fibrosa y cada vez más rígida de vuelta a la zona cada vez más despejada y se dedicaban a engancharla entre sí. «Reconstruyen los árboles», susurró Bulle. Era un espectáculo extraordinario. Las criaturas colosales, tejedoras, consumían los pedazos rotos de los árboles que Tarbish había derribado y los convertían en material nuevo, como si fuera hormigón gelatinoso. Los cladóceros más pequeños, activos y veloces, se hacían cargo del material y formaban bases nuevas con él en el espacio que otros de su especie habían despejado. En menos de 10 minutos, gran parte de la zona había quedado limpia, y se formaban ya troncos de árboles nuevos. Los apresurados constructores transportaban en sus extremidades montones de materia blanda y lechosa hasta las bases, y luego regurgitaban líquidos sobre ellos para mezclarlos como si fuera cemento. Las extremidades de aquellos seres zumbaban veloces y daban forma igual que paletas de constructores expertos. La batalla detrás de ellos seguía librándose. Lucius no dejaba de echar ojeadas en dirección a la lucha. «Deberíamos regresar», susurró. «Lore Eidolon nos necesita». «Si no puede vencer sin nosotros 6, dijo Tarbish, no puede vencer. Derribé estos árboles. No pienso ver cómo los construyen otra vez». «¿Quién está conmigo?», Bulle respondió afirmativamente. «Igual que hicieron Ferost, Lodoroton y Ticus». «Muy bien», dijo Lucius. «¿Qué hacemos?». Pero Tarbish ya había desenvainado su espadón y se lanzaba contra los obreros megarágnicos. El combate que siguió fue una simple insensatez. Los 6 astates, con las espadas desenvainadas y los bolters listos, cargaron contra las cuadrillas de obreros megarágnidos y pelearon contra ellos bajo el frío aire nocturno. Los piquetes de cladóceros colocados como centinelas alrededor de los límites del lugar fueron los primeros en advertir su presencia y se lanzaron a defenderlo. Lucius y Bulle se enfrentaron a ellos y los eliminaron, y Tarbish y Ticus siguieron adelante hasta la zona central para enfrentarse a los laboriosos constructores. Ferost y Lodoroton los siguieron, disparando en todas direcciones para rechazar ataques laterales. Tarbish atacó a una de las colosales criaturas tejedoras, uno de los cladóceros constructores, y le abrió de par en par el enorme abdomen con la espada. Cemento fundido brotó del interior como si fuera pus, y la criatura empezó a arañar el aire con las cortas y gruesas patas. Criaturas guerreras saltaron por encima de la mole herida para atacar a los soldados imperiales. Ticus eliminó a tiros a 2 en pleno salto y luego decapitó a una tercera cuando caía sobre él. Los megarágnidos estaban por todas partes, moviéndose febrilmente como hormigas. Lodoroton había eliminado a 8 de ellos, incluido otro de aquellos seres monstruosos, cuando una criatura guerrero le arrancó la cabeza de un mordisco. Como si aquello no lo satisficiera, el ser procedió a cortar a tiras el cuerpo de Lodoroton con sus 4 extremidades cuchilla. Sangre y partículas de carne espumearon en el frío aire. Bulle eliminó a la criatura de un solo disparo de su bolter, y ésta cayó de bruces. Lucius se abrió paso a hachazos entre los guardas exteriores, que lo iban cercando en número cada vez mayor. Blandía la espada, sin juegos ya, sin considerarlo un pasatiempo. Aquello era una auténtica prueba. Había matado a 16 megarágnidos cuando lo atraparon. Un cladócero con extremidades terminadas en palas, que sostenía una carga de cemento lechoso húmedo, cayó bajo sus estocadas y, al morir, soltó su cargamento sobre él. Lucius cayó, con brazos y piernas enganchados entre sí debido a la húmeda masa. Intentó liberarse, pero el mantillo orgánico empezó a espesar y a solidificarse. Una criatura guerrero saltó sobre él e hizo intención de ensartarlo con los 4 brazos cuchilla. Tarbish le asestó un tiro en el costado y lo arrojó lejos. Luego se colocó junto a Lucius para protegerlo de la escoria Xenos. Bulle llegó junto a él, sin dejar de disparar y lanzar mandobles. Ferost se abrió paso para unirse a ellos, pero cayó cuando una extremidad cuchilla lo atravesó limpiamente por la espalda. Ticus se acercó avanzando de espaldas. Los 3 legionarios hijos del emperador que quedaban dispararon y acuchillaron al enemigo que cerraba filas a su alrededor. A sus pies, Lucius se esforzaba por liberarse y ponerse en pie. «Quítame esto de encima, Saúl», chilló.
Tarbix deseaba hacerlo. Le hubiera gustado darse la vuelta y liberar a machetazos a su amigo, pero no había espacio. No había tiempo. Los guerreros megarágnidos los rodeaban por completo, repiqueteando con las mandíbulas al tiempo que blandían sus espadas. Si dejaba de atacar por un instante, sería hombre muerto. Resonó el trueno en el despejado cielo nocturno, pero, inmerso en el feroz combate, Tarbix no le prestó atención. Era solo la tormenta escudo que regresaba. Pero no lo era. Caían meteoros del cielo al interior del claro alrededor de ellos, impactando violentamente contra el polvo rojo, igual que rayos. 2, 4, una docena, 20. Cápsulas de desembarco. El ruido de nuevos disparos resonó por encima del estrépito de la batalla. Los volters retumbaron. Las armas de plasma chirriaron. Las cápsulas de desembarco siguieron cayendo como si fueran bombas. «Mirad», exclamó Bully. «Mirad». Los megarágnidos estaban ya encima de ellos. Tarbix había perdido el volter y apenas podía blandir la espada, tal era la densidad de los enemigos que caían sobre él. Sintió que lo derribaba lentamente el simple peso de su superioridad numérica. ¿Me oyen?, chirrió de improviso el comunicador. ¿Qué? Dígalo otra vez. Dije que somos imperiales. ¿Tenemos hermanos ahí? Sí, en nombre de Terra. Una explosión. Una serie de disparos rápidos. Una onda de choque se abrió paso entre las masas enemigas. «Seguidme ahí dentro», gritaba una voz, imperiosa y profunda. «Seguidme ahí dentro y hacedlos retroceder». Más explosiones abrasadoras. Los cuerpos grises estallaron convertidos en pedazos llameantes, arrojando extremidades seccionadas al aire como si fueran astillas. Una de ellas se estrelló contra el visor de Tarbix y lo derribó de espaldas. El mundo se volvió escarlata y giró sobre sí mismo durante un segundo. Una mano descendió en dirección a Tarbix, una masa borrosa frente a su campo visual. Era el guantelete de un Astartes. Blanco, con un reborde negro. «Arriba, hermano». Tarbix la sujetó con fuerza y sintió que lo izaban hasta ponerlo en pie. Muy agradecido, aulló. Los combates se enconaron aún más a su alrededor. «¿Quién eres?» «Me llamo Tarik, hermano», dijo su salvador. «Me alegro de verte».